Siempre he pensado que el espacio era un lugar de silencio, pero quizá el silencio sea solo la forma en que el universo oculta un secreto. La historia de Oumuamua y 3I-ATL no comenzó con una explosión ni una señal de radio. Comenzó con un fallo, una pequeña anomalía en los datos, un error que no debería haber existido. Y fue precisamente allí, en ese error, donde se reveló lo imposible. Dos objetos, provenientes de fuera del sistema solar, cruzaron nuestro campo de visión como si siguieran un guión desconocido. Dos cuerpos que no obedecían las leyes conocidas, que parecían moverse por sí solos. La ciencia intentó explicarlos, pero toda explicación parecía una excusa, y el universo, por primera vez, pareció burlarse de nuestra lógica. Algunos lo llamaron coincidencia, otros un mensaje. Yo prefiero pensar que fue un recordatorio. No somos los únicos que observamos el cosmos. Algo nos vio primero. Y cuando el primer mensajero interestelar cruzó el espacio, tal vez no solo estaba de paso, tal vez estaba de cheques, si ya estuviéramos preparados. Desde entonces, cada estrella parece más cercana, cada sombra más densa. Oumuamua fue el comienzo, 3I-ATL el eco, y entre ellos algo invisible se mueve, algo que sabe lo que hace. El universo ya no es un escenario, se ha convertido en un personaje. Y ahora la pregunta ya no es ¿qué hay ahí fuera?, sino ¿por qué ahora? Porque quizá la respuesta no venga de las estrellas, quizá ya esté en camino. Todo comenzó con un brillo improbable, una señal en el cielo que nadie podía explicar. No era un cometa común ni un asteroide extraviado, era algo que parecía viniendo de un lugar que no fue parte de nuestra historia, algo que rasgó el silencio del espacio con la precisión de un mensajero. Las primeras mediciones parecían un error, pero cuanto más observaban, más se perfilaba lo imposible. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no había uno, sino dos viajeros interestelares, cruzando el sistema solar en menos de una década. Oumuamua llegó primero, en 2017, cortando el vacío con una trayectoria que no obedecía a nadie. Entonces apareció 3I-ATL, como respondiendo a una llamada ancestral o a una promesa que aún no comprendemos. Dos visitantes, en tan poco tiempo. La coincidencia empezó a sentirse como un mensaje. Los astrónomos intentaron racionalizarlo. Hablaron de fragmentos, de coincidencias cósmicas, de probabilidades casi infinitas, pero en el fondo algo fallaba. La sensación de que nos observaban mientras observábamos, como si cada telescopio que apuntaba a la oscuridad hubiera encendido una vela en un templo olvidado. La ciencia, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. La prensa informó del descubrimiento con frialdad, convirtiendo lo imposible en un titular. Pero en los pasillos de los observatorios, las conversaciones cambiaron. El brillo en los datos no era solo un fenómeno, era un susurro que viene de afuera. Algunos científicos evitaron las entrevistas, otros desaparecieron de las redes sociales, como si comprendieran que lo que estaban a punto de descubrir podría reescribir lo que significa estar aquí. Y así comenzó la trama que nadie quería escribir. Dos visitantes interestelares, dos eventos improbables, dos preguntas sin respuesta. La Tierra observando el cosmos y el cosmos tal vez observando de vuelta. Era una reunión que nunca debió haber ocurrido y sin embargo, sucedió. Cuando Oumuamua apareció, nadie comprendió de inmediato la magnitud del acontecimiento. Ya se marchaba cuando lo encontraron, como un visitante que llama a una puerta y se marcha antes de que nadie le abra. Era alargado, silencioso y se movía demasiado rápido. Ningún cálculo cuadraba, ningún modelo se explicaba. Y recuerdo haber pensado, quizás no estemos mirando una roca, sino una intención. El nombre proviene del hawaiano Oumuamua, mensajero que llega primero desde lejos. Un nombre bastante poético para algo tan frío y distante. Pero lo irónico es que quizás era exactamente eso. Su trayectoria indicaba que provenía de fuera del sistema solar, el primer objeto interestelar jamás detectado.
un cuerpo que no nació bajo el mismo sol que nosotros, un extranjero que pasaba por nuestro hogar en absoluto silencio. La extrañeza continuaba. Oumuamua aceleraba al alejarse del sol, pero sin emitir gases, sin cola, sin nada que justificara su propulsión. Era como si una fuerza invisible lo impulsara. Algunos lo llamaban radiación, otros un error de medición, pero en el fondo nadie creía del todo en sus propias hipótesis. Era más fácil mentirle a los datos que enfrentarse a lo desconocido. Recuerdo la sensación colectiva de incredulidad. Los astrónomos describían comportamientos que parecían ficticios. Las revistas científicas debatían sobre la moral y la ciencia. Y en medio de todo esto, empezó a crecer una sospecha silenciosa. ¿Qué pasaría si Oumuamua no fuera un cuerpo natural? Si fuera una estructura, un artefacto, una sonda, una mirada que viene de algún lugar donde no sabemos qué significa vida. Cada imagen, cada gráfico parecía otra página de un acertijo que aún no podíamos descifrar. Oumuamua llegó, cruzó nuestro campo de visión y se fue sin decir palabra. Pero el vacío que dejó no fue solo espacial, sino existencial. Porque desde ese día, el espacio dejó de ser simplemente vasto. Se convirtió en consciente. 3 años después de Oumuamua, cuando el tema comenzaba a desvanecerse en el ruido de las noticias, lo improbable volvió a ocurrir. Un nuevo punto de luz, discreto, casi tímido, fue detectado por un telescopio automatizado. Se le dio el nombre de 3I ATLAS, como si fuera solo otro registro frío en la base de datos del cosmos. Pero no lo era. Era el segundo visitante interestelar. Y esta vez nadie se rió de la coincidencia. Al principio intentaron tratar el evento con normalidad científica. Estimaron su masa, trayectoria y composición. Pero a medida que llegaban los datos, las coincidencias con Oumuamua comenzaron a acumularse como piezas de un rompecabezas imposible. Velocidad anómala, dirección improbable, estructura inestable. Era como si el espacio repitiera un mensaje, solo que aún no habíamos aprendido el lenguaje. 3I ATLAS parecía más fragmentado, más herido, como si hubiera venido de un viaje más largo. Algunos astrónomos sugirieron que podría ser resto de algo más grande. Quizás un cuerpo que se desintegró tras cruzar el vacío entre las estrellas. Otros, más moderados, dijeron que era una especie de eco, el trazo de una civilización que ya no existe. El tipo de idea que la ciencia evita discutir a la luz del día. Esta vez, los telescopios estaban listos. Observatorios de todo el mundo se alinearon para seguir su trayectoria. Pero el objeto se desintegró antes de acercarse. Desapareció, como si hubiera cumplido su función y desapareciera en cuanto lo notaron. Era una cruel repetición. Llegaba el segundo visitante, despertaba nuestra curiosidad y luego se marchaba sin respuestas. El silencio regresó, pero persistía una nueva inquietud. Porque si la primera fue una coincidencia y la segunda una repetición, ¿qué viene después? ¿Cuántas más están en camino, cruzando el espacio mientras fingimos que el cielo es simplemente bonito? Quizás 3I-Atlas vino solo para confirmar que Oumuamua no fue un error y que el universo, ahí fuera, se acercaba. Siempre creí que el universo era predecible, que las ecuaciones bastaban, que todos los cuerpos celestes se movían bajo la misma tiranía de la gravedad, obedeciendo a una coreografía inmutable. Pero entonces llegó Oumuamua, luego 3I-Atlas y, de repente, me di cuenta. Las leyes que mantenían unido el cielo estaban empezando a ceder. Fue como ver grietas abriéndose en el tejido de la realidad. Los cálculos mostraron desviaciones sutiles pero imposibles. Oumuamua, al alejarse del Sol, aceleró. No debería haberlo hecho. 3I-Atlas, a su vez, pareció cambiar de dirección orgánicamente, como si reaccionara a algo o a alguien invisible. Ninguno de los dos siguió la trayectoria impuesta por la gravedad. Era como si fueran conscientes de su trayectoria. Y la idea de conciencia,
Era el tipo de palabra que a los científicos no les gusta pronunciar. Algunos intentaron rescatar la lógica. Dijeron que podría haber chorros de gas imperceptibles o efectos térmicos poco comprendidos. Pero las simulaciones no cuadraban. Los números no mentían, simplemente permanecían en silencio. Y fue en este silencio donde surgió la incomodidad. Quizás estábamos presenciando tecnología, no naturaleza. Algo que se mueve no por accidente, sino por decisión. Esta hipótesis sonaba demasiado absurda para el mundo académico, pero demasiado convincente para ignorarla. Avi Loeb, de Harvard, incluso sugirió que Oumuamua podría ser una sonda extraterrestre impulsada por la presión de la luz solar. Fue ridiculizado por algunos, admirado por otros, pero lo cierto es que nadie ha podido demostrar lo contrario, y el universo, implacable, mantuvo el secreto intacto. Desde entonces, cada vez que miro al cielo, siento que algo no cuadra, como si los objetos de allá arriba supieran más de nosotros que ellos de nosotros. Se rompen las trayectorias, se desafían las leyes, y tal vez, solo tal vez, la física solo describe la parte del cosmos que nos permite comprender. El resto, lo que aún no podemos descifrar, nos devuelve la mirada. Hay un tipo de silencio que pesa más que el sonido. Así es el espacio. No es una ausencia de ruido, es una presencia invisible, casi consciente. Después de Oumuamua y 3I-Atlas, comencé a percibir este silencio de otra manera. Ya no se sentía vacío, sino atento, como si el cosmos estuviera observando, esperando, calculando el momento oportuno para responder. Y quizás lo más inquietante es imaginar que este silencio es una forma de comunicación. Los telescopios registran la luz, la radiación, los ecos. Pero lo que realmente no registran es la intención. Y ahí es donde el silencio se vuelve más aterrador. Es selectivo. Es como si el universo hubiera decidido no hablar. Como si la inmensidad entre las estrellas fuera una distancia emocional, no solo física. Un abismo de propósito, donde los seres humanos insisten en gritar y el infinito simplemente escucha. Por décadas, enviamos señales, mensajes, esperanzas codificadas en ondas, discos dorados, transmisiones de radio, invitaciones a lo desconocido. Sin retorno, sin señal, sin un destello de luz en respuesta. Y entonces, dos visitantes interestelares aparecen uno tras otro y desaparecen sin dejar rastro. No respondieron con palabras, respondieron con presencia. Y la ausencia de explicación es quizás la respuesta más clara de todas. Los científicos llaman a esto la paradoja de Fermi. Si el universo es tan vasto y rebosa de vida, ¿por qué estamos solos? Yo lo llamo el protocolo del silencio, porque quizá el universo no esté vacío, sino contenido. Quizá el verdadero código cósmico no sea el sonido, sino el intervalo entre él, el espacio entre las palabras, lo no dicho. Y es en este silencio donde reside el miedo a que el silencio no sea casual, sino deliberado, que algo o alguien ha decidido observarnos y no responder. Es posible que Oumuamua y 3I-ATL no hayan traído mensajes. Tal vez sean los mensajes. Y el espacio ahí afuera permanece en silencio. Demasiado silencio. Cuando el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, sugirió que Oumuamua podría ser un artefacto artificial, el mundo científico reaccionó con incomodidad. Algunos rieron, otros atacaron, pero nadie pudo demostrarle que estaba equivocado. Loeb no mencionó a los extraterrestres directamente, mencionó la ingeniería, el diseño, algo construido, y eso, en sí mismo, fue más provocativo que cualquier ficción. Describió el objeto como una vela solar, una estructura delgada y reflectante alimentada por luz, un tipo de tecnología cuya comprensión aún está en sus inicios, pero que habría tenido sentido para una civilización más antigua. La hipótesis fue recibida como una herejía académica, pero lo bueno de la ciencia es que solo avanza cuando alguien tiene el coraje de ser un hereje, y Loeb lo fue. Lo curioso es que tras esta declaración, el silencio en torno a Oumuamua se hizo aún más denso.
Las agencias espaciales dejaron de debatir el tema públicamente. Los reportes disminuyeron y las observaciones de 3I-ATL comenzaron a desaparecer de los foros. Fue como si hubiera caído el telón. No es desinterés, sino control, como si no se debiera hacerse ciertas preguntas con tanta insistencia. Lo que me intriga es que, si estos objetos son realmente artificiales, no necesariamente representan una amenaza. Podrían ser mensajeros, como su nombre lo indica. Exploradores autónomos, semillas tecnológicas sembradas hace milenios por civilizaciones que simplemente querían saber si había alguien más aquí. Un gesto de curiosidad, no de invasión. El problema es que no sabemos cómo reaccionar ante la curiosidad externa. Hoy, cuando miro las imágenes borrosas de Oumuamua, no veo un trozo de roca, veo una elección. Una decisión tomada en algún punto distante del tiempo y el espacio, quizás por seres que ya no existen. La teoría de los mensajeros artificiales no se trata solo de tecnología, sino de intención. Y si es cierta, significa que no somos los primeros en intentar comprender el infinito. Solo los más pequeños se dan cuenta que nos mira. Cuanto más estudiaba los datos, más me parecía todo un patrón. Demasiado pequeño para ser aleatorio, demasiado preciso para ser coincidencia. Primero llegó Oumuamua, luego 3I Atlas, y ambos siguieron trayectorias tan improbables que parecían coreografiadas. Distancias, ángulos, momentos de aproximación. Cada variable gritaba algo que nadie quería oír. Esto no es casualidad. Los astrónomos hablan de probabilidades, pero el universo tiene una ironía que la estadística no puede captar. 2 objetos interestelares en tan poco tiempo, cuando el anterior ocurrió hace miles de millones de años. Es como si el espacio nos recordara de repente, como si alguien, allá afuera, hubiera pulsado play en un experimento antiguo y fuéramos los objetivos. Y cuanto más lo pienso, más escalofríos me recorren la espalda. Algunos científicos notaron detalles casi invisibles, similitudes en los vectores de entrada, patrones de inclinación, puntos de origen cercanos. Coincidencias, dijeron. Pero, ¿cuántas coincidencias se necesitan para que se conviertan en intención? Quizás estos objetos no estén simplemente de paso. Quizás estén cartografía, medición, observando. Y nosotros, distraídos por nuestras pantallas, ni siquiera nos damos cuenta de que ya estamos siendo catalogados. A veces me pregunto si el patrón no es astronómico, sino conductual. Ambos aparecieron justo cuando nuestra civilización alcanzó la cima de la observación tecnológica. Es como si hubieran estado esperando esto, como si solo tuviera sentido si alguien pudiera verlo. Y ver, a veces, es todo lo que querían. Tal vez el verdadero experimento sea la observación. ¿Cómo reaccionamos ante el misterio? Estas coincidencias dejaron de ser números y se convirtieron en presagios, porque el cosmos, tal como se mueve, rara vez repite un error. Y si lo está repitiendo ahora, quizá no sea un error, sino un mensaje. La diferencia es sutil, pero mortal para quienes insisten en llamar coincidencia a lo inexplicable. La línea entre la ciencia y lo sobrenatural siempre ha sido una cuestión de comodidad, no de verdad. Elegimos creer que todo tiene explicación porque lo contrario nos asusta, pero cuando vi los datos de Oumuamua y 3I Atlas, tuve la sensación de que el universo finalmente había decidido jugar con nuestro orgullo, porque hay cosas que no se pueden explicar, simplemente ocurren, y cuando ocurren, nos recuerdan que el misterio es tan real como la materia. La ciencia describe, pero lo desconocido revela, y hay una enorme diferencia entre estos dos verbos. Cada vez que alguien intentaba ajustar las ecuaciones para comprender la trayectoria de esos objetos, algo no cuadraba. Era como si el espacio nos dijera: no estás midiendo lo imposible correctamente. Y lo imposible, por definición, no necesita justificación, simplemente existe, como recordatorio de que la realidad es más vasta que las palabras que inventamos para controlarla. Recuerdo una noche en que miré las imágenes por última vez. Silencio total. El monitor parpadeó y esas coordenadas me devolvieron la mirada, frías, precisas, indescifrables. Era extraño pensar que podría estar viendo algo que ya no debería estar allí, que tal vez no fuera solo un cuerpo celeste,
sino una presencia, y esa idea me carcomía más que cualquier tesis sin resolver. La sensación de que el cielo estaba vivo. Algunos colegas dijeron que exageraba, mezclando misticismo con astrofísica, pero quizás el error siempre ha sido el contrario, separarlos demasiado. El universo no tiene que elegir entre ser lógico o espiritual, es ambas cosas a la vez. Y quizás estos visitantes interestelares no desafían nuestras leyes, sino simplemente recordándonos que nunca estuvieron completos. Hoy, cuando pienso en Oumuamua y 3I Atlas, me doy cuenta de que el verdadero impacto no es descubrir qué son, es darme cuenta de lo que, a nosotros, estamos ante ellos. Criaturas que necesitan el misterio tanto como el aire. Porque es en este punto, entre la ciencia y lo sobrenatural, que el universo finalmente nos mira y sonríe. A veces pienso que el universo no hace revelaciones, hace ensayos. Pequeñas señales, pequeñas rupturas, pequeñas provocaciones, como si nos prepararan para un espectáculo que aún no tenemos la madurez suficiente para presenciar. Oumuamua fue el prólogo, 3I Atlas el segundo acto. Y ahora, mientras la Tierra gira distraídamente, siento que estamos en el momento justo antes de que se levante el telón. El espacio nos está entrenando para ver qué viene después, porque todo lo que ha estado sucediendo tiene una cadencia, una secuencia emocional, no estadística. Primero la conmoción, luego la negación, luego el silencio. Es el mismo ciclo que precede a una verdad demasiado grande para contenerla en fórmulas. Quizás estos visitantes interestelares sean desencadenantes de la percepción, instrumentos creados o guiados para ajustar nuestra vista. El universo, después de todo, no enseña con palabras, enseña con abismos. Y cuando observo el patrón que conecta cada uno de estos eventos, percibo una lógica inquietante. Todo parece sincronizado con el avance de nuestra capacidad de observación. Es como si algo supiera exactamente cuándo estábamos listos para notarlo, y quizás ahora nos estamos acercando demasiado. El cosmos tiene su propio sentido del tiempo, y nosotros quizás solo seamos el público que acaba de darse cuenta de que el escenario siempre estuvo iluminado. Muchos aún tratan estos fenómenos como curiosidades astronómicas, pero ya no lo soporto. Hay una especie de narrativa que se desarrolla a escala cósmica, y somos parte de ella. Cada objeto que cruza el sistema solar, cada sombra que desafía las ecuaciones, es una nueva página en una historia que aún no hemos aceptado vivir. La historia de cuando el universo comenzó a revelarse. Y si todo esto es una preparación, ¿qué exactamente estamos a punto de ver? ¿Una nueva forma de vida? ¿Una civilización perdida? ¿O simplemente la comprensión de que nunca estuvimos lonos? Sea lo que sea, el cosmos ya nos ha extendido la invitación y no necesita nuestro permiso para comenzar el siguiente capítulo. Después de todo, estaba claro que nada volvería a ser igual. Oumuamua y 3I Atlas no fueron eventos aislados, fueron avisos, dos fragmentos de una trama cósmica que apenas comienza. Desde que cruzaron el sistema solar, algo ha cambiado en nuestra forma de mirar el cielo. Ya no lo vemos como un vacío, sino como un espejo que refleja nuestra propia ignorancia sobre lo que realmente existe ahí fuera y en nuestro interior. Los telescopios siguen explorando el espacio, pero ahora con un propósito diferente. Ya no es solo curiosidad científica, es una especie de vigilia silenciosa, un estado de alerta existencial, como si cada nueva lectura confirmara que no estamos solos, y quizás más aterrador, que nunca lo estuvimos. Las estrellas siempre nos devolvían la mirada, solo nosotros tardábamos en darnos cuenta. La comunidad científica intenta avanzar, pero hay una sensación en el aire, una incomodidad que ninguna explicación puede disipar, porque en el fondo todos lo saben. Después de estos visitantes, el universo ya no es neutral. Es participativo, interactivo, y esta simple idea lo cambia todo. No observamos el cosmos,
Hablamos con Él, incluso si aún no entendemos el idioma. Quizás los próximos mensajeros ya estén en camino. Quizás algunos ya estén aquí, ocultos en la inmensidad entre los planetas, esperando el momento oportuno para revelarse, porque el espacio no da respuestas, sino ecos, y cada eco trae una nueva pregunta, una grieta en lo que llamábamos realidad. Así fue como me di cuenta de que el fin del misterio nunca fue el objetivo. El misterio era la llamada. Y ahora, mientras el cielo permanece quieto y las ecuaciones insisten en fallar, una verdad resuena como ruido de fondo. El nuevo capítulo del espacio no comienza afuera, comienza dentro de nosotros, porque la primera frontera que tuvimos que cruzar nunca fue la interestelar, fue el miedo a mirar lo desconocido y admitir que nos reconoció primero. Al final, me di cuenta de que no es lo desconocido lo que nos asusta, sino el reconocimiento. Porque cuando miramos al cielo y sentimos esa emoción, no es miedo al vacío. Es el instinto que nos dice que el vacío nos devuelve la mirada. Oumuamua y 3i Atlas fueron solo el comienzo, la primera ola, el primer hola en lenguaje cósmico. Estos mensajeros no trajeron respuestas, trajeron un espejo, y cada uno de nosotros al mirarnos al reflejo ve lo que siempre ha temido, que el universo es consciente y que formamos parte de esa conciencia. La diferencia es que ya ha aprendido a descifrarnos, y nosotros aún estamos en nuestra infancia intentando comprenderlo. Hoy entiendo que el verdadero enigma no reside en el espacio, sino en la percepción, porque el universo nunca ocultó nada. Fuimos nosotros quienes nunca supimos mirar, y cuando finalmente aprendimos a ver, nos dimos cuenta de que lo desconocido nunca fue una amenaza, fue una invitación. Así que, si hay una frase que define todo lo que hemos descubierto, es esta: el universo no se explica a sí mismo, se revela a sí mismo. Y tal vez, solo tal vez, esa revelación ya haya comenzado.